alabar al Señor, aleluya, 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 alabar al Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, mi Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se ha revelado. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Martín de Porres Velázquez nació en la ciudad de Lima, Perú, el 9 de diciembre del año de 1579. Era ilegítimo de un noble español. A una edad muy temprana, el padre de Martín lo abandonó a él, a su mamá y a su hermanita, dejando que Martín creciera en la extrema pobreza. Después de pasar 2 años en la escuela primaria, por la falta de dinero para sobrevivir en la familia, a Martín lo mandan a aprender el trabajo de barbero, y también lo mandan a un hospital a que aprenda cómo ser médico, no médico profesional, pero por lo menos ayudar para que pudiera ganar algún dinerito. Sin embargo, el sueño de Martín era ser sacerdote de la orden de los dominicos o de Santo Domingo. A los años de su trabajo, él decidió entrar al convento y fue aceptado, pero no fue bienvenido por todos sus hermanos ni los superiores, porque él era mulato, o sea, de color moreno, pero también era, como llamaban en esa época, un hijo bastardo. Entonces a él le hacían muchas bromas pesadas, se burlaban de él en el convento, únicamente por ser hijo ilegítimo y descendiente de esclavos. Martín fue asignado a la enfermería, donde permanecían a cargo todas las enfermos terminales, y su ministerio siguió hasta el último suspiro de él. También le encargaron el trabajo de la cocina, ¿verdad? Pero no de cocinar, sino que de limpiar, de lavar los trastes, la lavandería, y se ocupó de todos, de todas las personas, desde los millonarios, desde los nobles, hasta el último abandonado en las calles. A Martín no le importaba si la persona estaba enferma o estaba sucia, pero él siempre les ayudaba. Y como símbolo de burla para él, y con la intención de que él abandonara el convento, los superiores le decían que barriera la entrada del convento. Le daban una escobita en la mañana para que barriera.
y es obviamente en esa época era un símbolo pues de vergüenza, porque estaban en un convento obviamente, y todo eso era debido a su color y debido a su condición de la familia. Prácticamente su labor era la escoba y los trabajos, digamos así, que nadie quería en el convento. Un día un mendigo, un anciano lleno de llagas, ¿verdad?, casi desnudo, le pidió ayuda a Martín. Martín lo llevó al convento y lo llevó a su cuarto para curarlo. Pues uno de sus hermanos lo reprendió a Martín por haber hecho eso. Y Martín le respondió: la compasión, mi querido hermano, es preferible a la limpieza. Cuando la epidemia de esa época, probablemente ustedes, si han leído historia en Lima, en esos años, en el siglo XV, XVI, hubo la peste bubónica que acabó con muchas personas y ciudades de Lima, así como lo que estamos experimentando nosotros. Mucha gente estaba muriendo y en el convento se infectaron 60 frailes, entre frailes y entre aspirantes o novicios, le llaman en las órdenes religiosas. Y a ellos los habían aislado para que nadie pudiera pues estar con ellos. Incluso las puertas las habían puesto con candado y para comer le dejaban la comida afuera. Sin embargo, Dios le dio a Martín gracias especiales que él podía atravesar las puertas sin abrirlas. Entonces, poco a poco habían más enfermos y más contagiados. Y teniendo en cuenta esta situación, el superior le dijo a Martín que ya no lo podía hacer. Así es que él con su hermanita decidieron ofrecer su casa como un nursing home, no es nursing home, como un pequeño hospital, digamos. Pero no solo era hospital, sino que era también para atender a las personas pobres. Martín no tenía dinero porque no trabajaba y no recibía dinero. Sin embargo, él le daba de comer aproximadamente a 160 indigentes todos los días. Era un milagro de Dios. Sin embargo, él continuó con su labor en el convento, ¿verdad?, de la lavandería, barrer y todo eso, porque su mayor deseo era ser sacerdote. Sin embargo, los superiores querían que él abandonara esa vocación. De acuerdo a la biografía de Martín, él recibió muchos dones extraordinarios de Dios. Él caía en éxtasis cuando estaba en oración y se elevaba. También cuando él oraba en el cuarto, en los cuartos oscuros, el cuarto se llenaba de luz. Él también, Dios le dio el don de la bilocación, o sea, de estar en dos lugares al mismo tiempo, así como el Padre Pío. Y también él sanaba a los enfermos por intercesión de nuestro Dios, obviamente. Fundó una residencia para huérfanos y niños abandonados en la ciudad de Lima. Y debido a esta enfermedad, a la peste bubónica, Martín enfermó y murió el 3 de noviembre del año de 1639. Martín nunca fue ordenado sacerdote y fue canonizado por San Juan XXIII en el año de 1959. Era conocido y es conocido como el Santo de la Escoba. Y estamos hablando, como saben, de San Martín de Porres. Esa es la historia de San Martín de Porres, un santo
un ser humano que entendió claramente el significado de vivir el Evangelio. Y cuando nosotros vemos y conocemos la historia de muchos santos, es apropiado entender las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy cuando dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque aunque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, los has revelado a los pequeños. Los pequeños no se refiere a la edad ni la altura, se refiere a los humildes. Y no se refiere únicamente a las personas pobres, se refiere a las personas que son ricas pero que son humildes. A eso se refiere el Evangelio. El Evangelio de hoy se divide en 3 partes importantes. La primera es una oración de agradecimiento de Jesús a su Padre. Dice: Jesús, te doy gracias, Padre, porque revelas esto a los humildes, a los pequeños. La segunda parte es su revelación de una relación íntima con su Padre, ¿verdad? El que conoce al Hijo conoce al Padre y somos uno. O sea, esa unión entre Jesús y su Padre. Y por último, Jesús nos invita a descansar en medio de todas nuestras tribulaciones. Para entender toda esta oración de Jesús es importante leer el Evangelio anterior de San Mateo. Jesús regresa de la ciudad de Tiro y Sidón y de Corazaín. Eran 3 ciudades donde habían muchos escribas y fariseos, maestros de la ley, personas dadas que conocían la fe, personas que se sentían de que estaban ya a 2 pasitos del cielo por sus conocimientos teológicos. Jesús predicó en esas ciudades y su mensaje de arrepentimiento fue rechazado por la gente, incluyendo el mensaje de San Juan Bautista. ¿Se recuerdan? San Juan decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dejen esa vida de pecado. Ellos fueron rechazados porque esperaban, o en su mente tenían la visión de un Mesías diferente, de un Mesías millonario con grandes trajes, con ejército y que iba a destruir a los malos. Nunca pensaron en un Mesías, como dice la primera lectura de hoy, montado en un burrito. Un Mesías que nace en una cueva, en un lugar donde hay vacas. Nunca pensaron eso. Sin embargo, en esas ciudades también había gente humilde que escucharon el mensaje de Jesús. Y era gente que no necesariamente tenía conocimiento de Dios, los que nosotros conocemos como los gentiles. Estas personas confiaban en el mensaje de Jesucristo. Lo que querían los escribas y fariseos es que derrocaran al César, porque les estaba imponiendo muchas leyes que no estaban de acuerdo y los oprimían. Queridos hermanos, todos los días nosotros experimentamos de una forma u otra nuestra propia pequeñez. Cristo dice que el Padre ha escondido estas cosas. ¿A qué se refiere con estas cosas? Estas cosas son verdades espirituales y las ha escondido a los sabios y entendidos y las revela a los pequeños, las revela a los humildes, las revela a aquellos que tienen el corazón abierto a oír el mensaje de salvación y de conversión. ¿Y por qué es eso? Precisamente porque el mensaje de Dios y una alma orgullosa es como el agua y el aceite. ¿Qué pasa con el agua y el aceite? ¿Pueden ¿cómo se llama? Mixearse, o sea, unirse? No.
No pueden, son totalmente opuestos. Por eso el mensaje es para aquellos humildes de corazón, mansos de corazón. Un alma pequeña es capaz de permitir que la grandeza de Dios la cubra y así poder recibir la sabiduría espiritual. Y Jesús dice algo realmente notable en el Evangelio: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Entonces nos está invitando a descansar, no nos está invitando a ser flojos, a descansar. Ahora, este punto suena espectacular, sobre todo para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, porque aquí se trabaja quizá 30 horas al día. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos porque hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Y la gente dice, es que trabajo para mi familia, y al final de tanto trabajar ni siquiera conocen a su familia, ni siquiera están con sus familias. El trabajo nos está consumiendo a todos. Y hay que descansar, dice el Señor, porque ese trabajo es una carga pesada. Pero también Jesús no solo está hablando de un trabajo físico, está hablando de un trabajo espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos estoy cansado de las injusticias, estamos cansados de la violencia, estoy cansado del odio, del resentimiento, la división, el racismo. En resumen, estamos cansados de la cultura de la muerte. Y hacia eso vamos. Pero tenemos la opción de decidir si queremos ir con ese Mesías montado en un burrito, ese humilde, o rechazar a ese Mesías y volvernos violentos y crear división y odio en la sociedad. Saben que una de las líneas, de las frases más intrigantes de Jesús en el Evangelio de hoy es cuando dice: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. No es la voluntad de Dios que rechacen el mensaje de Jesucristo. La voluntad de Dios es que el mensaje de Jesucristo llegue a aquellas personas que necesitan de Cristo. Y esos son únicamente los humildes de corazón, aquellos a quienes dicen, sin ti, Señor, no puedo hacer absolutamente nada. Dios siempre está buscando nuestro bien, e incluso si no podemos entender sus planes en el momento presente. Dios en el Hijo Jesús nos muestra que la confianza como pequeños nos lleva a alabar y apreciar a un Padre que realmente nos ama. Y San Pablo nos advierte en la segunda lectura, fíjense, dice: ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Son palabras proféticas que nosotros estamos viendo ahora en nuestros tiempos, el desorden que vemos en las calles de estas personas que destruyen lo que millones construyeron por siglos. Pero Pablo también nos advierte algo muy tremendo y dice: porque si vives de acuerdo a la carne, morirás. Y esto de morirás se refiere a la muerte espiritual, porque todos vamos a morir, pero espiritualmente se refiere, morir es no tener la salvación. Pero la buena noticia es que si le abrimos el corazón a Jesús y lo invitamos y entendemos el Evangelio así como San Martín de Porres lo entendió, vamos a gozar de la presencia de Dios. Así es que les pido en estos momentos, por favor, cierren un momentito sus ojos y en su corazón digan conmigo esta oración: Señor Jesús, enséñame a caminar con fe y con sencillez y humildad.
A veces esta vida puede ser difícil y complicada, pero pongo todos mis problemas y preocupaciones en tu corazón. Concédeme ese conocimiento especial de la amable voluntad del Padre y ayúdame a recordar que soy amado y que todo está trabajando para mi bien final. Amén.